En el otoño de 1798, 17 viajeros desaparecieron a lo largo de un tramo de 20 millas de la Wilderness Road en el sureste de Kentucky. Todos se esfumaron sin dejar rastro, dejando tras de sí caballos abandonados y pertenencias dispersas que no contaban nada sobre su destino, lo que hace que estas desapariciones sean realmente escalofriantes. No es solo número, sino el hecho de que las autoridades locales enterraran deliberadamente todos los registros de la investigación posterior. Durante más de 2 siglos, la verdad sobre la granja de la familia Hardin permaneció oculta en documentos judiciales sellados hasta que en 1987 un funcionario del condado descubrió el caso de asesinato organizado más inquietante de la historia de las primeras fronteras estadounidenses. Los documentos describen una operación asesina tan metódica, tan perfectamente disfrazada de caridad cristiana, que funcionó durante 8 años sin ser detectada. Antes de continuar con la historia de la granja que se convirtió en la primera casa de los horrores de Kentucky, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y pulsa esa campana de notificación. Estamos a punto de descubrir secretos que familias poderosas intentaron mantener enterrados para siempre. Y dinos comentarios desde donde nos estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de misterios. El descubrimiento que acabaría sacando a la luz los crímenes de la familia Hardin no comenzó con gritos en la noche, sino con el simple acto de una limpieza burocrática en un polvoriento sótano del juzgado. El sureste de Kentucky en 1798 era una tierra atrapada entre la civilización y la naturaleza, donde la promesa de prosperidad atraía a miles de personas hacia el oeste por traicioneros caminos de montaña. La ruta de las tierras salvajes, trazada por Daniel Boone 2 décadas antes a través de Cumberland Gap, se había convertido en la principal arteria para los colonos que se dirigían al oeste desde Virginia y las Carolinas. Este estrecho y sinuoso sendero se extendía a lo largo de más de 200 millas por algunos de los terrenos más implacables de Norteamérica, donde un solo paso en falso podía significar la muerte por exposición, por animales salvajes o por los innumerables depredadores humanos que rondaban la frontera. A lo largo de este traicionero camino, docenas de pequeñas comunidades habían brotado como flores silvestres después de la lluvia. Cada una de ellas era un faro de esperanza para las familias que buscaban nuevos comienzos en la indómita frontera. Estos asentamientos servían de puntos de paso cruciales donde los agotados viajeros podían descansar, reabastecerse y recabar información sobre los peligros que les acechaban. El éxito o el fracaso de estas comunidades dependía a menudo de su capacidad para proporcionar un refugio seguro al flujo constante de emigrantes que atravesaban sus fronteras. El municipio de Millfield se encontraba en un recodo crucial del camino, donde la senda descendía desde las crestas rocosas hasta el fértil valle de Big Creek, con apenas 300 habitantes. Era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, o eso creían. El pueblo había sido fundado en 1794 por un grupo de bautistas de Virginia en busca de libertad religiosa, y su influencia se dejaba sentir en todos los aspectos de la vida comunitaria. Los servicios dominicales eran obligatorios para todos los residentes y el ayuntamiento imponía estrictos códigos morales que regulaban todo, desde la bebida hasta el baile. El asentamiento giraba en torno al almacén general de Hendrick, un viejo edificio de troncos que servía tanto de puesto comercial como de juzgado informal. Jeremiah Hendricks, un rudo exmiliciano que había luchado contra los indios junto al mismísimo Daniel Boone,
dirigía el establecimiento con mano de hierro y buen ojo para los beneficios. Su tienda tenía todo lo que un viajero podía necesitar: pólvora, sal, whisky, mantas y las últimas noticias del mundo civilizado más allá de las montañas. Cerca de allí se encontraba la posada Cumberland, una estructura de 2 pisos que representaba la cumbre del lujo fronterizo. Martha Crane, la viuda que regentaba la posada, había llegado de Filadelfia 5 años antes con dinero suficiente para construir el mejor alojamiento entre Lexington y la frontera de Virginia. Los viajeros podían encontrar una comida caliente y una cama limpia por $2 la noche, junto con el tipo de conversación civilizada que les recordaba el mundo que habían dejado atrás. El centro espiritual del pueblo era la Iglesia Bautista de Nueva Jerusalén, un modesto edificio de troncos que podía albergar a toda la población durante los servicios dominicales. El reverendo Ephraim Cole, un ministro educado en Harvard, que había abandonado un cómodo pastorado en Boston por las misiones fronterizas, pronunciaba sermones que mezclaban la teología tradicional con consejos prácticos para sobrevivir en una tierra implacable. Su presencia dio a Millfield una sensación de legitimidad que atrajo a colonos que de otro modo habrían pasado de largo sin detenerse. Entre los residentes más respetados de Millfield estaban los Harding, Ezekiel, su esposa Temperance y sus 3 hijos adultos, los hijos Caleb y Josh Mercy. La familia había llegado en la primavera de 1791, alegando ser refugiados de las brutales incursiones indias que habían devastado su anterior hogar en el este de Virginia. Rápidamente se establecieron como pilares de la pequeña comunidad, con Ezekiel como predicador laico que ayudaba al reverendo Cole y Temperance, organizando obras de caridad para las familias que llegaban con poco más que la ropa que llevaban puesta. Ezekiel Hardin era un hombre que imponía respeto por la fuerza de su personalidad. Con sus más de 2 metros de estatura y los hombros anchos de un trabajador de toda la vida, poseía el tipo de presencia física que hacía que los demás hombres se apartaran cuando él entraba en una habitación. Su voz profunda podía llenar la iglesia sin esfuerzo, pronunciando sermones que conmovían a los oyentes hasta las lágrimas con sus apasionadas descripciones del amor divino y sus terribles advertencias sobre el juicio eterno. Los que le oían predicar solían comentar que parecía hablar con la autoridad de alguien que había presenciado personalmente tanto el cielo como el infierno. Temperance Hardin era igualmente impresionante a su manera. Una mujer pequeña y delicada, con el pelo prematuramente canoso y unas manos que parecían no descansar nunca, se había convertido rápidamente en la médica oficiosa de la comunidad. Su conocimiento de las hierbas curativas era enciclopédico y podía tratar desde huesos rotos hasta partos difíciles con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Más de una familia le debía la vida a sus visitas a medianoche en tiempos de crisis, y su reputación de milagrosa médicas se había extendido por todo el condado. Sus hijos parecían ser ejemplos perfectos de virtud fronteriza. Caleb, el hijo mayor con 26 años, poseía la imponente presencia física de su padre y el gentil comportamiento de su madre. Trabajaba en la granja familiar con incansable dedicación, al tiempo que encontraba tiempo para ayudar a sus vecinos ancianos con sus propias cosechas. Josiah, de 24 años, era más pequeño, pero más intelectual, y a menudo ejercía de maestro no oficial de la comunidad durante los meses de invierno, cuando el trabajo agrícola se ralentizaba. A sus 22 años, Mercy era considerada una de las jóvenes más bellas del condado, con un carácter dulce
que la hacía popular entre hombres y mujeres. La granja de los Jardens se extendía a lo largo de 400 acres a 5 kilapris al sur de la ciudad. La tierra le había costado a Ezequiel casi hasta el último céntimo que poseía, pero la inversión había resultado acertada. El rico suelo producía abundantes cosechas de maíz y tabaco, mientras que el arroyo proporcionaba agua para el ganado y energía para un pequeño molino que abastecía a los alrededores. Los visitantes a menudo comentaban la inusual prosperidad de la granja y observaban que los Garden parecían tener más riqueza material de la que podía explicarse únicamente por la agricultura. Ezequiel había construido su granja prestando especial atención a la comodidad y la seguridad. La casa principal era una estructura de troncos de 2 pisos, con chimeneas de piedra y ventanas de cristal. Un lujo casi inaudito en la frontera. Las habitaciones estaban amuebladas con piezas que parecían demasiado refinadas para una simple familia de granjeros. Sillas talladas, porcelana importada, candelabros de plata y libros que sugerían educación y refinamiento. Un enorme granero podía albergar 50 caballos, mientras que una red de dependencias incluía un ahumadero, una lechería, una herrería y lo que Ezequiel describió como el mayor sótano de raíces del condado. Lo que hacía a los Jarden especialmente valiosos para la comunidad era su disposición a ayudar a los viajeros en apuros. La frontera era implacable con los que viajaban solos o sin preparación, y apenas pasaba una semana sin que alguien llegara a la granja en busca de ayuda. Más de una vez, Ezequiel había cabalgado en condiciones climáticas peligrosas para ayudar a un carro roto o a un caballo herido. Y a menudo invitaba a las familias desamparadas a refugiarse en su granja hasta que se pudieran hacer las reparaciones. Esta hospitalidad se consideraba un deber cristiano en la frontera, pero los Jarden la llevaban a extremos extraordinarios. Temp era especialmente conocida por su disposición a tratar a los viajeros heridos o enfermos, independientemente de su capacidad de pago. Sus habilidades médicas habían salvado innumerables vidas y muchas familias continuaron sus viajes solo gracias a su intervención. Tenía una enfermería bien surtida en una de las dependencias con instrumentos quirúrgicos y medicamentos que la mayoría de los médicos de la frontera solo podían soñar con tener. La reputación de hospitalidad de la familia había crecido tanto que en 1798 era habitual que los viajeros buscaran específicamente la Gran Shaden cuando planeaban su viaje. Los guías locales solían dirigir a los viajeros hacia Vic, asegurándoles que los Jarden les proporcionarían provisiones a buen precio y un refugio seguro para pasar la noche. Libro de visitas de la familia que Mercy mantenía con gran atención al detalle, registraba cientos de visitantes a lo largo de los años, comerciantes, ministros, familias y aventureros solitarios que habían encontrado refugio en la próspera granja. Pero en la dura realidad de la vida fronteriza, donde la muerte acechaba detrás de cada árbol y la confianza podía ser fatal, las apariencias podían ser más que engañosas, podían ser mortales. La primera señal de que algo iba terriblemente mal llegó el 13 de octubre de 1798. Cuando un comerciante llamado Samuel Fletcher no llegó a Lexington como estaba previsto. Fletcher no era un viajero ordinario, era uno de los mercaderes más experimentados y fiables de la ruta salvaje. Un hombre cuya puntualidad le había hecho rico en un mundo en el que la puntualidad podía significar la diferencia entre el beneficio y la pérdida devastadora. Durante 12 años había realizado el peligroso viaje entre Virginia y Kentucky 4 veces al año,
transportando productos manufacturados hacia el oeste y materias primas hacia el este. El socio comercial de Fletcher, Thomas Greeley, había trabajado con el mercader el tiempo suficiente como para conocer íntimamente sus hábitos. Fletcher nunca se desviaba de su programa previsto sin avisar, y nunca corría riesgos innecesarios que pudieran poner en peligro su valioso cargamento. Cuando Greeley no recibió noticias al cabo de 5 días, 2 días después de la llegada prometida por Fletcher, supo que había ocurrido algo catastrófico. La búsqueda de Greeley comenzó al amanecer del 18 de octubre, siguiendo la ruta conocida de Fletcher desde Lexington. Interrogó a posaderos, comerciantes y granjeros a lo largo del camino, y todos le confirmaron que Fletcher había pasado por allí según lo previsto. El rastro permaneció despejado hasta que Greeley llegó a las proximidades de Millfield, donde Fletcher parecía haber desaparecido sin más. El descubrimiento del caballo de Fletcher se produjo al mediodía del segundo día de búsqueda. La característica yegua alazana fue encontrada pastando suelta cerca de Miller Creek, todavía con su silla de montar, pero sin mostrar signos de lesión o angustia. El animal parecía bien alimentado y cuidado, como si lo hubieran soltado deliberadamente, en lugar de abandonarlo presa del pánico. Lo más desconcertante de todo era que le habían quitado la brida y la habían colgado con cuidado de la rama de un árbol cercano. Un acto que sugería intervención humana y no un accidente. Las alforjas de Fletcher permanecían intactas, sus objetos de comercio y una bolsa de cuero con casi $50 en monedas de plata, una fortuna que representaba meses de peligroso trabajo. La presencia del dinero descartaba un simple robo, la explicación más común de las desapariciones en la frontera. Aún más inquietante, los efectos personales de Fletcher estaban esparcidos en una línea deliberada que se alejaba de la carretera hacia los bosques del interior, como si le hubieran obligado a soltarlos uno a uno mientras le arrastraban del caballo. El alguacil local Jacob Winters era un hombre especialmente cualificado para investigar tales misterios. Ex sargento del ejército continental que había servido a las órdenes de Anthony Wayne en las campañas de Ohio. Winters poseía tanto las habilidades de investigación como el estómago para la violencia que requería la aplicación de la ley en la frontera. Había visto suficientes muertes y engaños como para saber que las explicaciones más obvias eran a menudo las más erróneas, y la desaparición de Fletcher le pareció cualquier cosa menos ordinaria. Winters organizó un grupo de búsqueda a las pocas horas del informe de Greeley, reuniendo a 12 de los hombres más capaces de Millfield, para lo que sabía que sería una investigación difícil y potencialmente peligrosa. Entre los buscadores se encontraban Henrik Johansson, un inmigrante sueco cuyas habilidades de rastreo rivalizaban con las de los indios locales, y Benjamin Stokes, un antiguo cazador de recompensas que conocía todos los escondites en un radio de 50 millas de la ciudad. Lo que el grupo de búsqueda descubrió desafiaba toda explicación racional. El rastro de Fletcher llevaba claramente hacia la granja de los Harden, marcado por telas desgarradas, enganchadas en las espinas y ocasionales gotas de lo que parecía ser sangre. Los indicios sugerían que el mercader estaba vivo, pero herido cuando abandonó el camino, posiblemente luchando contra unos cautivos que le estaban obligando a adentrarse en el páramo. Pero en el límite exacto de la propiedad de Harden, todo rastro del paso de Fletcher simplemente dejó de existir. Los buscadores pasaron horas examinando la zona donde terminaba el rastro,
buscando cualquier señal que pudiera indicar el destino de Fletcher. No encontraron nada, ni tierra removida, ni sangre oculta, ni indicios de lucha. Era como si Samuel Fletcher hubiera sido levantado del suelo por manos invisibles y se lo hubiera llevado el aire. Incluso Henrik Johansson, cuyas habilidades de rastreo eran legendarias, admitió su derrota ante la ausencia total de pruebas. Cuando Winters interrogó a Ezequiel Harden sobre el mercader desaparecido, la respuesta del patriarca fue a la vez cooperativa y extrañamente ensayada. Sí, Fletcher se había detenido en la granja el 13 de octubre, llegando justo antes de la puesta de sol y buscando indicaciones sobre un atajo que le ahorraría un día de viaje hasta Lexington. Ezequiel le había advertido que no tomara caminos desconocidos, sobre todo con mercancías valiosas y el clima invernal acercándose. Pero Fletcher había insistido en probar la ruta. El mercader había sido cortés, pero apresurado, rechazando la oferta de Temperance de una comida caliente y una cama caliente a favor de seguir adelante mientras quedara luz de día. Según Ezequiel, Fletcher parecía nervioso y distraído, comprobando constantemente sus alforjas y mirando por encima del hombro como si esperara una persecución. Cuando le preguntaron por este comportamiento, Fletcher mencionó que había visto hombres extraños que le seguían desde que salió de Virginia, pero desestimó la sugerencia de Ezequiel de que permaneciera en la granja hasta que un grupo más numeroso pudiera escoltarle hasta un lugar seguro. La última vez que la familia lo vio, Fletcher cabalgaba hacia el norte en dirección a la cordillera, decidido a encontrar su atajo a pesar de la creciente oscuridad y el tiempo amenazador. El relato de Ezequiel fue corroborado con todo detalle por toda su familia, cada uno de cuyos miembros proporcionó descripciones idénticas de la visita de Fletcher. Recordaban su urgencia, su desprecio a sus advertencias, incluso sus palabras precisas al declinar su hospitalidad. Temperance recordó que el mercader se había quejado de problemas estomacales y había aceptado un pequeño frasco de hierbas medicinales antes de partir. Caleb se había ofrecido a acompañar a Fletcher hasta el sendero de la cresta, pero el mercader se había negado, alegando que sus asuntos eran demasiado urgentes como para demorarse. Su coherencia debería haber tranquilizado al agente Winters. En cambio, le pareció antinaturalmente perfecta, como una historia que hubiera sido cuidadosamente ensayada y practicada hasta que cada detalle quedara fijado en la memoria. Los testigos reales, según la experiencia de Winters, siempre se contradecían en puntos menores, pero coincidían en los principales. El relato de Harden era demasiado pulido, demasiado completo, demasiado libre de las pequeñas incoherencias que caracterizan a los testimonios auténticos. Las sospechas del alguacil se intensificaron cuando observó cambios significativos en la disposición de la granja desde su última visita, varios meses antes. Se había construido un nuevo ahumadero cerca del granero principal, inusualmente grande para una explotación familiar, y construido con gruesos muros de piedra que parecían diseñados para algo más que la conservación de alimentos. Varias dependencias estaban rodeadas de tierra fresca, como si recientemente se hubieran llevado a cabo grandes proyectos de excavación. Lo más curioso de todo era que el sótano de la familia parecía haber sido ampliado considerablemente con nuevos soportes de madera alrededor de una entrada que ahora parecía lo bastante grande como para albergar un carro.
Cuando Winters preguntó por estas mejoras, Ezequiel explicó que la familia había disfrutado de una cosecha excepcionalmente rentable y había decidido invertir en mejores instalaciones para almacenar y procesar sus cosechas. Bodega ampliada era necesaria para el mayor volumen de verduras y conservas que planeaban vender en Lexington, mientras que el nuevo ahumadero les permitiría curar la carne tanto para uso familiar como para la venta comercial. Las explicaciones eran razonables y estaban bien dadas, pero algo en los modales de Ezequiel sugería que estaba eligiendo sus palabras con un cuidado inusual. Lo más inquietante de todo era que la cordialidad habitual de la familia parecía forzada durante la visita de Winters. Su famosa hospitalidad llevaba un trasfondo de energía nerviosa que el alguacil no podía ignorar. Las manos de Temperance temblaban ligeramente mientras servía el café, y Mercy no dejaba de mirar a su padre como buscando aprobación para cada palabra que pronunciaba. Incluso Caleb y José, jóvenes normalmente seguros de sí mismos y extrovertidos, parecían apagados y vigilantes, de un modo que sugería que ocultaban algo importante. Pero sin pruebas concretas de delito, poco podía hacer legalmente el agente Winters. El caso de Fletcher se registró oficialmente como un probable robo en la carretera o ataque indio, y su nombre se añadió a la creciente lista de bajas fronterizas que marcaban el precio de la expansión de Westwood. El caballo del comerciante se vendió en una subasta para cubrir sus deudas pendientes, y al cabo de un mes, Samuel Fletcher solo existía en la memoria de quienes le habían conocido. Sin embargo, la desaparición de Fletcher sería solo el comienzo de un patrón que aterrorizaría a la carretera salvaje durante los 8 meses siguientes, transformando una próspera comunidad agrícola en un lugar donde los viajeros susurraban advertencias y los padres mantenían a sus hijos cerca de casa después del anochecer. Durante el invierno de 1798 y la primavera de 1799, las desapariciones continuaron regularidad aterradora que desafiaba toda explicación racional. Cada 2 o 3 semanas, otro viajero desaparecía sin explicación a lo largo del mismo tramo de carretera, creando una zona de miedo que se extendía por casi 20 millas en todas direcciones desde Millfield. Las víctimas variaban drásticamente en edad, riqueza y circunstancias de viaje. Comerciantes solitarios como Fletcher, pequeños grupos familiares, incluso grupos fuertemente armados que viajaban juntos para protegerse mutuamente. Lo que les unía era su completa desaparición, y el hecho de que todos habían sido vistos dirigiéndose hacia la granja Harden o preguntando por ella antes de desvanecerse en el desierto. El doctor Marcus Cromwell desapareció en noviembre durante su viaje desde Redmond para establecer una consulta médica en Louisville. El médico de 43 años llevaba consigo el trabajo de toda su vida en forma de instrumental médico, libros y suministros por valor de más de $300, una inversión que representaba años de ahorro y planificación. Su carromato había sido encontrado volcado cerca de Devil's Fork, a 3 millas de la granja Harden, con el contenido esparcido, pero aparentemente intacto. Las autoridades locales supusieron que Cromwell había sido arrojado de su asiento durante un accidente y había vagado por el desierto en un estado de confusión, muriendo finalmente por exposición. La explicación parecía razonable hasta que los investigadores descubrieron que faltaba el maletín médico de Cromwell. El maletín de cuero contenía instrumentos quirúrgicos de excepcional calidad, entre ellos una sierra para huesos y un equipo de amputación de gran valor para cualquiera que intentara practicar la medicina de frontera.
Ningún animal salvaje se habría llevado semejantes objetos, y los ladrones ordinarios habrían estado más interesados en las monedas y los bienes comerciales que quedaron esparcidos por el lugar del accidente. La familia Henley desapareció en diciembre durante una de las peores ventiscas que se recuerdan. Jonathan Henley, su esposa Elizabeth y sus 2 hijos pequeños buscaban refugio cuando su carromato quedó atrapado en un montón de nieve a solo media milla de la granja Harden. Según el relato posterior de Ezequiel, la familia nunca llegó a su propiedad a pesar de la corta distancia. Presumiblemente se perdieron en la tormenta y murieron congelados en el desierto. Nunca se encontraron sus cuerpos, a pesar de las intensas búsquedas que se llevaron a cabo cuando el tiempo mejoró. Lo que hizo especialmente inquietante el caso de Henley fue el hallazgo de su carromato. Una semana después de la tormenta, el vehículo había sido sacado del ventisquero y abandonado junto a la carretera, limpiado de nieve y aparentemente registrado a fondo. La ropa y los efectos personales de la familia habían desaparecido, pero los víveres y las herramientas permanecían intactos. Lo más desconcertante de todo es que las huellas alrededor de la carreta sugerían que varias personas habían trabajado juntas para liberarla de la deriva, un acto que habría requerido un tiempo y un esfuerzo considerables en un clima peligroso. En enero desapareció el reverendo Nathan Cross, un predicador de circuito que llevaba donativos para una nueva iglesia en Frankfurt. Cross era conocido en toda la región por sus poderosos sermones y sus intrépidos viajes por las zonas más peligrosas de la frontera. El pastor de 50 años había sobrevivido a ataques de indios, bandidos e innumerables peligros naturales durante 15 años de predicación, por lo que su desaparición resultó especialmente chocante para las comunidades que habían llegado a considerarlo indestructible. El caballo de Cross fue encontrado 3 días después de su desaparición, todavía con las alforjas que contenían casi $200 en donativos de la iglesia. La presencia del dinero descartaba el robo como móvil, pero planteaba preguntas inquietantes sobre qué tipo de amenaza podría haber vencido a un hombre tan experimentado e ingenioso. Las autoridades locales llegaron finalmente a la conclusión de que Cross había sufrido un ataque al corazón o un derrame cerebral durante el viaje, cayendo del caballo y muriendo en algún lugar de la vasta zona salvaje que rodeaba la carretera. Todas las desapariciones seguían el mismo patrón inexplicable. Caballos abandonados que se encontraban pastando sueltos o atados a los árboles. Objetos personales dispersos que sugerían una violencia o lucha repentina y senderos que llevaban inevitablemente hacia la propiedad de Harden antes de desvanecerse por completo. Sin embargo, cada vez que eran interrogados por unas autoridades cada vez más suspicaces, los Jardine presentaban explicaciones plausibles imposibles de refutar. Habían visto a algunos de los viajeros, sí, pero solo brevemente y normalmente desde lejos. Todas las víctimas habían sido advertidas de diversos peligros: mal tiempo, terreno difícil, informes de actividad de bandidos. Pero habían decidido continuar su viaje a pesar de los preocupados consejos de la familia. En varios casos, los Harden habían ofrecido comida, cobijo o servicios de escolta que habían sido cortésmente rechazados por los viajeros, que parecían decididos a mantener su itinerario a pesar de los riesgos. El agente Winters se encontró atrapado en una situación imposible que se volvía más frustrante con cada nueva desaparición. Los Harden se contaban entre las familias más respetadas del condado.
Su reputación de caridad y virtud cristiana era incuestionable para todos, excepto para él. Los sermones de Ezequiel seguían atrayendo a multitudes de los pueblos de los alrededores, y sus apasionados discursos y conocimientos bíblicos impresionaban incluso a ministros cultos como el reverendo Cole. Las habilidades médicas de Temperance habían salvado docenas de vidas durante el brote de fiebre del verano anterior, ganándose una reputación que rozaba la santidad entre las familias agradecidas. Acusar a tales pilares de la comunidad sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional y un ostracismo social. Winters había visto lo que les ocurría a los agentes de la ley, que hacían acusaciones que no podían demostrar. Se encontraban sin amigos, sin trabajo y a veces con sus propios cargos. La frontera funcionaba con una compleja red de relaciones personales y obligaciones mutuas, y atacar a la familia equivocada podía destruir la vida de un hombre con más eficacia que cualquier procedimiento legal. Además, las explicaciones de la familia, aunque siempre convenientes, eran totalmente creíbles en el contexto de la vida fronteriza. La carretera era realmente peligrosa, plagada de bandidos, indios hostiles, inclemencias meteorológicas e innumerables riesgos naturales que se cobraban vidas con regularidad. Decenas de viajeros desaparecían cada año en circunstancias mucho menos misteriosas que las que rodeaban la granja de los Yarden. Lo que hacía diferente a este grupo de desapariciones era puramente estadístico. Demasiada gente, demasiado junta, todos vistos por última vez en la misma zona. Pero las estadísticas significaban poco en un mundo en el que las pruebas lo eran todo. Y las pruebas parecían evaporarse como la bruma matinal cada vez que los investigadores se acercaban a la propiedad de los Harden. La familia aceptó de buen grado las búsquedas en sus edificios y terrenos, respondió a las preguntas con aparente franqueza e incluso proporcionó voluntarios para las partidas de búsqueda que rastrearon los alrededores en busca de señales de los viajeros desaparecidos. Su cooperación fue tan completa y entusiasta que el alguacil, cada vez más frustrado, se sintió casi burlado. La primera grieta en la fachada cuidadosamente mantenida de la familia vino de una fuente inesperada. Timothy Boran, de 9 años, cuya familia vivía en una pequeña granja a 3 kilómetros al este de la granja Harden. Timothy era conocido en toda la comunidad como un niño imaginativo, al que le encantaba explorar los bosques que rodeaban la propiedad de su familia. Y a menudo volvía a casa con elaboradas historias sobre la fauna y las maravillas naturales que había descubierto durante sus aventuras. En marzo de 1799, el joven Timothy se acercó al alguacil Winters con una historia que en principio parecía producto de su imaginación infantil. El muchacho afirmaba que había estado explorando los bosques cercanos a Big Creek cuando oyó gritos procedentes de la granja Harden. Pero no eran el tipo de gritos que proceden de accidentes, discusiones o incluso partos. Eran los gritos sostenidos y desesperados de alguien en terror mortal, subiendo y bajando en patrones que sugerían tanto dolor físico como tormentos psicológicos. Según Timothy, había oído esos sonidos al menos 5 veces durante el invierno, siempre durante las horas más oscuras de la noche, cuando la gente decente debería estar durmiendo. Los gritos se prolongaban durante lo que parecían horas, a veces acompañados de otros sonidos que el chico no podía identificar. Martilleos rítmicos, el crujido de poleas o cuerdas, y ocasionalmente lo que parecían múltiples voces cantando al unísono. Los sonidos siempre terminaban abruptamente,
seguidos de un silencio tan completo que Timothy se preguntaba si había imaginado todo el episodio. Cuando Winters interrogó a los padres del niño, admitieron haber oído sonidos extraños, pero los habían descartado como fenómenos naturales comunes en la vida de la frontera, llamadas de animales distorsionadas por el viento y la distancia tal vez, o los sonidos de depredadores nocturnos cazando en el desierto. Al fin y al cabo, los Harden eran buenos cristianos y nunca habían dado motivos de sospecha a nadie. ¿Qué explicación podían tener unos gritos nocturnos procedentes de un hogar tan respetable? El relato de Timothy podría haber sido descartado como imaginación infantil o sonidos naturales malinterpretados, excepto por un detalle que le dio al alguacil Winters una pausa considerable. Cuando se le pedían detalles concretos, el niño podía describir con exactitud las fechas aproximadas en las que había oído los gritos, y cada una de ellas se correspondía exactamente con la hora estimada de la desaparición de un viajero. La correlación era demasiado precisa para ser casual, demasiado coherente para explicarse por el azar. Armado con el inquietante testimonio de Timothy Bond, el agente Winters comenzó a construir un caso contra la familia Harden, con la paciencia metódica de un hombre que comprendía que las acusaciones contra ciudadanos tan prominentes requerirían pruebas absolutamente irrefutables. Comenzó por entrevistar discretamente a otros vecinos que vivían a poca distancia de la granja, formulando preguntas cuidadosamente redactadas que no revelaran sus crecientes sospechas ni alertaran a los Jarden de su investigación. Lo que surgió de estas discretas indagaciones fue un inquietante patrón de pequeñas incoherencias y fenómenos inexplicables que habían sido pasados por alto, descartados o racionalizados por personas que confiaban más en la reputación de la familia que en sus propias observaciones. Cada prueba era menor si se consideraba individualmente, pero juntas dibujaban un cuadro que helaba la sangre de Winters. Mitchell, cuya pequeña granja se encontraba más cerca de la propiedad de los Harden, recordaba varias noches en las que había visto actividad inusual en su granja, linternas que se movían entre los edificios a horas en que la gente decente debería estar durmiendo, ruidos de excavaciones y construcciones pesadas que parecían prolongarse hasta el amanecer. Cuando le comentó estas observaciones a Temperance Harden después de la misa, la mujer le dio una explicación razonable. La familia estaba trabajando en grandes mejoras en su sótano y otras instalaciones de almacenamiento, y preferían hacer ese trabajo durante las frescas horas de la noche en lugar de desperdiciar la preciosa luz del día que podrían dedicar a atender los cultivos. La explicación había satisfecho a Sarah en ese momento, pero en retrospectiva se dio cuenta de que la construcción nocturna había continuado durante meses más de lo que cualquier proyecto de construcción razonable requeriría. Además, nunca había visto pruebas de las enormes cantidades de tierra excavada que una excavación tan extensa debería haber producido. Cuando Winters le pidió más detalles, Sarah admitió que los sonidos a menudo iban acompañados de lo que parecían voces apagadas y ocasionalmente de lo que podrían haber sido gritos de dolor o angustia. El anciano Henrik Johansson, cuya granja lindaba al norte con la propiedad de los Harden, informó de hallazgos aún más inquietantes. El inmigrante sueco, cuyas habilidades para el rastreo y la caza eran legendarias en todo el condado, había descubierto huesos de animales esparcidos a lo largo de la valla que compartían. No se trataba de los restos normales de ganado descuartizado, sino de huesos que habían sido agrietados,
roídos y procesados de un modo que sugería algo mucho más siniestro que las actividades agrícolas ordinarias. Entre los huesos había cráneos y huesos largos de caballos, vacas y cerdos, pero también fragmentos más pequeños que Johanson no podía identificar. A pesar de su amplio conocimiento de la fauna local, lo más inquietante de todo era que algunos de los huesos mostraban indicios de haber sido rotos deliberadamente con herramientas, mientras que otros presentaban marcas de sierra que sugerían un desmembramiento sistemático y no una descomposición natural o la actividad de depredadores. Cuando Johanson habló con Ezequiel de los misteriosos depósitos de huesos, el patriarca le dio una explicación plausible, pero poco satisfactoria. Según él, los animales salvajes habían sido especialmente problemáticos aquel invierno, lo que obligó a la familia a deshacerse de varios cadáveres de ganado enfermos, esparciendo los restos por el bosque. Los fragmentos ósea eran simplemente el resultado de la acción de los carroñeros y de las inclemencias del tiempo. Pero el ojo entrenado de Johanson había observado detalles que contradecían esta inocente explicación. Los huesos estaban demasiado limpios, procesados de forma demasiado sistemática y distribuidos de forma demasiado amplia, como para ser el resultado de una descomposición natural. Además, muchos de los fragmentos mostraban indicios de haber sido hervidos o tratados con calor, lo que sugería un procesamiento deliberado y no la simple eliminación de animales enfermos. Lo más revelador es que varios vecinos informaron de cambios drásticos en el comportamiento y la conducta de la familia Harding durante el último año. Los niños, que antes eran miembros amistosos y extrovertidos de la comunidad, se habían vuelto retraídos y reservados, evitaban las reuniones sociales y solo hablaban cuando se les dirigía la palabra. Caleb y Josiah, que antes habían sido populares entre los jóvenes de su edad, ahora parecían nerviosos y distraídos durante las interacciones públicas, como si estuvieran constantemente preocupados por sus asuntos privados. La transformación de Mercy Harding fue especialmente sorprendente. La joven que antaño había sido considerada una de las muchachas más bellas y vivaces del condado, ahora parecía demacrada y prematuramente envejecida, y su rostro mostraba una expresión sombría que incomodaba a la gente. Había dejado por completo de asistir a actos sociales, y cuando aparecía en público parecía rehuir el contacto humano como si temiera revelar algún terrible secreto. Incluso los sermones de Ezequiel habían adquirido un tono más oscuro en los últimos meses, insistiendo obsesivamente en temas como el juicio divino, el castigo de los pecadores y la necesidad de eliminar el mal del mundo. Si antes sus prédicas hacían hincapié en el amor y la misericordia de Dios, ahora se centraban casi exclusivamente en la ira y el castigo. Varios miembros de la Iglesia habían expresado en privado su preocupación por las imágenes cada vez más violentas de sus interpretaciones bíblicas. El agente Winters también descubrió inquietantes lagunas en la historia de la familia Harding, que planteaban serias dudas sobre su verdadera identidad y orígenes. Aunque afirmaban ser refugiados de las incursiones indias en el este de Virginia, nadie había podido verificar su residencia anterior, ni confirmar los ataques concretos que supuestamente los habían empujado hacia el oeste. Las indagaciones de Winters entre las autoridades de Virginia no habían dado como resultado ningún registro de que la familia Harding se hubiera visto afectada por la violencia india en el periodo de tiempo que afirmaban.
Además, la llegada de la familia Kentucky parecía marcar el comienzo de su existencia documentada, como si los Hardin se hubieran materializado de la nada en la primavera de 1741. No poseían cartas de parientes, ni registros comerciales de su vida anterior, ni efectos personales anteriores a su aparición en Millfield para ser una familia que afirmaba haberlo perdido todo a causa de las incursiones indias. Se las habían arreglado para llegar a Kentucky con importantes recursos financieros y una impresionante colección de enseres domésticos. La investigación del alguacil recibió un impulso inesperado y alarmante en abril de 1799, cuando un vendedor ambulante llamado Isaac Brewster llegó a Millfield con información que transformó la sospecha en casi certeza. Buster era una figura muy conocida en toda la frontera. Un hombre cuyo negocio le obligaba a viajar constantemente entre los asentamientos y que poseía un conocimiento enciclopédico de los acontecimientos y personalidades de toda la región. Brewer había pasado el invierno anterior en el este de Tennessee, donde había oído historias inquietantes sobre una serie de desapariciones que habían asolado el valle del río Holston entre 1789 y 1791. Según los relatos locales, al menos 15 viajeros habían desaparecido a lo largo de un remoto tramo de carretera cerca de una próspera granja regentada por una familia apellidada Harper, Zachariah Harper, su esposa Prudence y sus 3 hijos adultos. Las similitudes entre las desapariciones de Tennessee y los casos actuales de Kentucky eran tan sorprendentes que no podían ser una coincidencia. El patrón era idéntico. Se veía a los viajeros dirigirse a la propiedad de los Harper y desaparecían sin más, dejando tras de sí solo pertenencias esparcidas y caballos abandonados. Las autoridades locales habían sospechado de la familia, pero nunca habían podido demostrar su implicación, obstaculizadas por la misma falta de pruebas físicas que estaba frustrando la investigación actual de Winters. Aún más escalofriantes eran las descripciones que Brewer hacía de la propia familia Harper. Zachariah era un predicador laico, conocido por sus poderosos sermones y sus obras de caridad, mientras que Prudence era respetada en toda la región por sus excepcionales habilidades curativas. Habían llegado al valle afirmando ser refugiados de las incursiones indias sin antecedentes comprobables antes de su repentina aparición. La familia era conocida por su hospitalidad con los viajeros y se había forjado una reputación como pilares de su comunidad. Cuando Brewer describió el aspecto físico de la familia Harper, Winters sintió que se le helaba la sangre. Zachariah Harper había sido un hombre alto e imponente, de pelo prematuramente canoso y ojos penetrantes. Prudence era pequeña y delicada, con manos hábiles y amplios conocimientos de hierbas medicinales. Sus hijos coincidían tanto en edad y descripciones con Caleb, Josiah y Mercy Hardin, que podrían haber sido las mismas personas. Lo más condenable de todo era que la familia Harper se había esfumado de la noche a la mañana en la primavera de 1791, abandonando su granja y desapareciendo sin explicación alguna. Justo cuando las sospechas sobre las desapariciones empezaban a centrarse en su propiedad, los vecinos habían encontrado la granja desierta, con signos de salida precipitada y destrucción deliberada. Los edificios se habían quemado parcialmente, los pozos se habían llenado de piedras y escombros, y toda la granja mostraba indicios de eliminación sistemática de cualquier cosa que pudiera proporcionar pistas sobre la verdadera identidad o las actividades de la familia.
Cuando las autoridades de Tennessee obtuvieron por fin una orden de registro de la propiedad abandonada de los Harper, hicieron descubrimientos que aún atormentan a los investigadores que participaron en ellos. Escondidas por todo el bosque que rodeaba la granja, había docenas de tumbas profundas que contenían restos tanto de animales como de seres humanos. Entre los restos humanos había efectos personales pertenecientes a varios de los viajeros desaparecidos, lo que creaba pruebas innegables de que la familia Harper había sido responsable de múltiples asesinatos. Pero para entonces, los asesinos habían desaparecido por completo, dejando tras de sí solo sus crímenes y el misterio de sus verdaderas identidades. Tras 6 meses de persecución, no se encontró rastro alguno de la familia Harper, y el caso se cerró con la suposición de que habían muerto en la naturaleza o huido a territorios fuera del alcance de la ley estadounidense. Las implicaciones de las revelaciones de Brewer eran asombrosas y aterradoras. Si su relato era exacto, la familia Harden no eran simples delincuentes locales que habían cometido algunos asesinatos oportunistas. Eran asesinos en serie experimentados que habían perfeccionado sus métodos a lo largo de años de práctica, trasladándose de una región a otra cuando las sospechas eran demasiado fuertes y dejando tras de sí un rastro de cadáveres que se extendía por varios estados. Peor aún, su operación actual en Kentucky parecía ser mucho más sofisticada y exitosa que sus actividades anteriores en Tennessee. Habían aprendido de sus errores, desarrollado mejores métodos para deshacerse de las pruebas y creado una identidad encubierta más convincente que les había permitido operar sin ser detectados durante 8 años. El número de víctimas en Kentucky probablemente superaba con creces al de Tennessee, lo que representaba una de las matanzas más extensas de la historia criminal estadounidense. El peso del testimonio de Isaac Berter presionaba al agente Winters como una carga física, pero éste sabía que, por convincentes que fueran las pruebas, no bastarían para condenar a la familia Harden en un tribunal. La justicia fronteriza se movía deliberadamente, y los jueces exigían pruebas físicas irrefutables antes de autorizar detenciones que podían destruir vidas inocentes y desgarrar comunidades establecidas. El alguacil necesitaba pruebas que resistieran el escrutinio de abogados escépticos y jurados suspicaces. Pruebas que no pudieran descartarse ni descartarse como coincidencia. El avance que necesitaba desesperadamente procedía de la última fuente que habría esperado, la propia Mercy Harden. La noche del 22 de mayo de 1799, la mujer de 22 años apareció en la cabaña de Winters como un fantasma surgido de la oscuridad, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas por un terror apenas controlado, que le contó durante las 3 horas siguientes. Pondría finalmente al descubierto todo el horror de lo que había estado ocurriendo en la granja Harden y proporcionaría las pruebas necesarias para llevar ante la justicia a la familia de asesinos más famosa de Kentucky. Según la devastadora confesión de Mercy, su familia había estado asesinando sistemáticamente a viajeros durante más de 8 años. Desde apenas unos meses después de su llegada a Kentucky. Pero lo que hizo que su testimonio fuera realmente espeluznante no fue solo el alcance de sus crímenes, sino la forma metódica, casi ritual, en que se habían planeado y ejecutado los asesinatos. La operación asesina, tal como la describió Mercy, era mucho más sofisticada de lo que Winters había imaginado posible. Su padre Ezequiel había convencido a la familia de que estaban llevando a cabo la obra de Dios, eliminando a lo que él llamaba almas indignas,
que recorrían los caminos de la frontera. Los asesinatos no eran actos de violencia aleatorios, impulsados por la codicia o la oportunidad, sino ejecuciones cuidadosamente planificadas que servían tanto a lo que Ezequiel afirmaba que era la justicia divina como a las cada vez más elaboradas necesidades materiales de la familia. El proceso comenzaba con lo que la familia llamaba evaluación. Cuando se acercaban a la granja personas prometedoras, viajeros con bienes valiosos, importantes cantidades de dinero o habilidades que la familia codiciaba. Ezequiel entablaba con ellos una conversación aparentemente inocente, destinada a evaluar su carácter moral. Les preguntaba por sus motivos para viajar, sus familias, sus negocios y sus creencias religiosas, mientras se presentaba como un vecino cristiano preocupado por su seguridad. Basándose en estas conversaciones, Ezequiel determinaba si cada viajero merecía lo que él llamaba juicio. Los ricos eran automáticamente culpables de avaricia y materialismo. Los individuos educados eran condenados por orgullo y arrogancia intelectual. Las familias que viajaban con niños pequeños eran acusadas de poner en peligro vidas inocentes. Incluso los ministros y misioneros podían ser declarados culpables de falsa piedad o de errores doctrinales que los marcaban como herejes merecedores de la muerte. Una vez que Ezequiel pronunciaba su veredicto secreto, la familia entraba en acción con la precisión de una operación militar. Invitaban a los viajeros condenados a pasar la noche, alegando preocupación por su seguridad en los peligrosos caminos u ofreciéndoles ayuda para reparar los carros o el equipo. La reputación de hospitalidad de la familia hacía que estas invitaciones fueran casi imposibles de rechazar, especialmente cuando hacía mal tiempo o cuando los viajeros estaban realmente necesitados de ayuda. Los condenados visitantes eran recibidos en la casa principal y tratados con lo que parecía ser auténtica hospitalidad fronteriza. Brand preparaba comidas elaboradas en las que mostraba sus habilidades culinarias, mientras que los niños entretenían a los invitados con música, conversación y muestras de su educación y refinamiento. La velada concluía con oraciones familiares dirigidas por Ezequiel, cuya potente voz y conocimientos bíblicos impresionaban incluso a los visitantes escépticos. Pero el plato final de cada comida contenía una mezcla de hierbas cuidadosamente preparada que Temperance había perfeccionado a lo largo de años de experimentación. El cóctel de drogas era prácticamente indetectable cuando se mezclaba con café fuerte o whisky y producía efectos que imitaban el agotamiento natural. Tras un largo día de viaje, las víctimas se adormecían y desorientaban gradualmente, aceptando la sugerencia de la familia de que se retiraran pronto para recuperar fuerzas para el viaje del día siguiente. Los viajeros drogados se despertaban y se encontraban atados e indefensos en las cámaras subterráneas de la granja. Una compleja red de habitaciones y túneles que habían sido excavados mucho más allá de lo que requeriría cualquier sótano normal. Según la aterrorizada descripción de Mercy, el complejo subterráneo se extendía a lo largo de casi 200 metros desde la casa principal, con múltiples niveles conectados por escalones de piedra y escaleras de madera. La cámara más grande era lo que Ezequiel llamaba su tribunal, una grotesca parodia de los procedimientos judiciales con un improvisado estrado de juez tallado en piedra caliza, grilletes de hierro incrustados en las paredes de piedra y símbolos religiosos convertidos en instrumentos de terror. Aquí Ezequiel presidía los juicios formales que determinaban el destino final de cada cautivo,
presentando pruebas de sus supuestos pecados y emitiendo veredictos que estaban predeterminados incluso antes de que comenzara el proceso. Pero los juicios no eran un mero teatro sádico. Servían a un propósito práctico en la retorcida psicología de la familia. Al enmarcar los asesinatos como actos de justicia divina y no como simples crímenes, Ezequiel había creado un sistema de creencias que permitía a su familia cometer atrocidades sin perder su imagen de cristianos justos. Cada asesinato se convertía en un deber religioso. Cada víctima un sacrificio ofrecido para purificar la frontera de almas indignas. Las sentencias dictadas en la sala subterránea de Ezequiel variaban en función de su evaluación de los pecados de cada víctima y de las necesidades del momento de la familia. Algunos prisioneros eran mantenidos con vida durante semanas o incluso meses, obligados a utilizar sus habilidades en beneficio de la familia antes de ser ejecutados. El doctor Cromwell, el médico desaparecido en noviembre, había sido obligado a entrenar a Temperance en técnicas quirúrgicas avanzadas antes de su muerte. El reverendo Cross había sido obligado a escribir sermones que Ezequiel pronunció más tarde como propios, mejorando su reputación como erudito bíblico. Otros se enfrentaban a la ejecución inmediata, normalmente por métodos que, según Ezequiel, estaban sancionados bíblicamente. La horca estaba reservada a ladrones y bandidos, mientras que el ahogamiento en los sistemas subterráneos era el destino de los culpables de soberbia o blasfemia. Las ejecuciones más elaboradas se reservaban para los que Ezequiel juzgaba los más malvados. Una categoría que incluía a comerciantes ricos, funcionarios del gobierno y cualquiera que hubiera mostrado escepticismo sobre la religión de la frontera. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Kentucky se intensifica. Si esta historia te produce escalofríos, comparte este vídeo con un amigo amante de los misterios. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos lo que ocurre a continuación. El testimonio de Mercy reveló la naturaleza sistemática de los crímenes de la familia con un detalle aterrador. A cada miembro se le había asignado un papel específico, tanto en los asesinatos como en el elaborado encubrimiento posterior. Y Josiah servían como el músculo de la operación, responsables de capturar a las víctimas, mantener el complejo subterráneo y deshacerse de los cuerpos a través de un sistema de cuevas de piedra caliza que conectaba con las partes más profundas de las cámaras excavadas. Su tamaño y fuerza los hacían ideales para las exigencias físicas de mover prisioneros inconscientes y pesadas cargas de tierra y piedra. La propia Mercy se había visto obligada a llevar los registros de la familia, manteniendo libros de contabilidad detallados que documentaban la identidad, las posesiones y el método de eliminación de cada víctima. Su cuidadosa caligrafía llenaba docenas de cuadernos con información que parecía el inventario de un comerciante, salvo que los bienes catalogados eran vidas humanas y las transacciones eran asesinatos. Cada entrada incluía el nombre de la víctima, su edad, apariencia, riqueza estimada y pertenencias personales, junto con notas sobre sus últimas palabras y comportamiento durante su encarcelamiento. El papel de Temperance fue quizá el más crucial para el éxito de la operación. Además de preparar las drogas que incapacitaban a las víctimas, actuaba como experta médica de la familia, manteniendo con vida a los prisioneros cuando se necesitaban sus habilidades y asegurándose de que las ejecuciones se desarrollaban sin complicaciones que pudieran crear pruebas.
Sus conocimientos de anatomía, adquiridos a lo largo de años de práctica médica en la frontera, se habían pervertido en pericia para la tortura y el asesinato. Lo más escalofriante de todo era que Temperance había desarrollado lo que ella llamaba tratamientos para los prisioneros que no cooperaban o intentaban escapar. Estos castigos estaban diseñados para doblegar la voluntad sin causar la muerte, utilizando técnicas que combinaban sus conocimientos médicos con la tortura psicológica. Los presos que se negaban a cumplir las exigencias de la familia eran sometidos a dosis calculadas de dolor y terror hasta que se volvían completamente sumisos. El éxito de la familia a la hora de evitar ser detectada dependía de algo más que de una cuidadosa planificación. Requería un elaborado sistema de eliminación y engaño que eliminaba todas las pruebas de sus crímenes. Los cadáveres nunca se enterraban en la propia finca, sino que se transportaban a través del sistema de cuevas hasta remotas cavernas de piedra caliza situadas a varios kilómetros de la granja. Estas cámaras naturales ofrecían las condiciones perfectas para la descomposición, mientras que su distancia de la granja hacía prácticamente imposible su descubrimiento. Las pertenencias personales fueron clasificadas con la eficiencia de mercaderes experimentados. Los objetos de valor, el dinero, las joyas, las armas finas y las herramientas se los quedaba la familia, o se vendían en mercados lejanos donde no pudieran ser rastreados hasta las personas desaparecidas. Los objetos menos valiosos se esparcían cuidadosamente por los caminos de toda la región, creando falsos rastros que sugerían robos o ataques indios. Incluso la ropa de las víctimas se procesaba sistemáticamente, conservando las prendas útiles para uso de la familia, mientras que los artículos distintivos se destruían para evitar su identificación. Los caballos representaban un reto especial, ya que eran valiosos y fácilmente reconocibles por personas familiarizadas con las víctimas. La familia había entablado relaciones con comerciantes de caballos sin escrúpulos de condados lejanos que no hacían preguntas sobre el origen de los animales. Al vender los caballos lejos de donde habían desaparecido sus propietarios, los Harden crearon pistas falsas adicionales que confundieron aún más las investigaciones. Pero quizá el aspecto más ingenioso de su engaño fue la forma en que utilizaron sus actividades caritativas para desviar las sospechas. Cada acto de bondad, cada tratamiento médico proporcionado por Temperance o cada sermón pronunciado por Ezequiel tenía un doble propósito. Ayudaban genuinamente a la comunidad y al mismo tiempo creaban una reputación que hacía que la familia estuviera prácticamente por encima de toda sospecha. ¿Quién iba a creer que personas que salvaban vidas durante epidemias podían ser responsables de asesinatos sistemáticos? La familia había desarrollado incluso planes de contingencia para distintos tipos de investigaciones. Si las autoridades sospechaban demasiado, cesarían temporalmente sus actividades asesinas, al tiempo que aumentarían sus obras de caridad para reforzar su reputación. Habían identificado varias rutas de escape que les permitirían abandonar la granja rápidamente si el descubrimiento parecía inminente, al igual que habían hecho al abandonar Tennessee años atrás. Según Mercy, la familia había estado planeando ampliar considerablemente sus operaciones. Habían identificado varias otras granjas remotas a lo largo de la carretera salvaje, donde podrían llevarse a cabo ensayos similares, creando una red de lugares de matanza que les permitiría operar con una impunidad aún mayor.
El objetivo final era establecer lo que Ezequiel llamaba tribunales de justicia divina en toda la frontera, eliminando a los viajeros indignos a una escala que remodelaría el carácter moral de toda la región. Pero lo que finalmente llevó a Mercy a confesarse no fue un despertar moral o una conciencia repentina. Fue el terror por su propia vida. Reveló que Ezequiel se había vuelto cada vez más paranoico ante la posibilidad de ser descubierto, y había empezado a considerar a cualquiera que pudiera suponer una amenaza como merecedor de ser juzgado. Esa lista incluía ahora a varios vecinos que habían hecho demasiadas preguntas. Isaac Brewster, el vendedor ambulante que había estado haciendo averiguaciones sobre las desapariciones de Tennessee, e incluso el propio alguacil Winters. Más inmediatamente aterrador, Mercy reveló que había otra víctima retenida en las cámaras subterráneas. Un agriensor itinerante llamado William Patterson había sido capturado 3 días antes y su juicio estaba programado para la noche siguiente. Pero Patterson no era el único prisionero bajo custodia de la familia. Sin que el mundo exterior lo supiera, también tenían a otros 2 cautivos. Una joven llamada Rebecca Foster, que llevaba desaparecida más de una semana, y un anciano identificado como Luther Grimby, un predicador itinerante que había desaparecido el mes anterior. La revelación de que tenían retenidas a varias víctimas al mismo tiempo demostró hasta qué punto la familia confiaba en sus métodos y había intensificado drásticamente sus actividades, que había comenzado como asesinatos oportunistas de viajeros aislados, se había convertido en algo parecido a una operación de asesinato industrial con prisioneros que eran retenidos, clasificados y ejecutados, de acuerdo con un elaborado programa que trataba la vida humana como materia prima para los retorcidos propósitos de la familia. Winters se dio cuenta de que se había acabado el tiempo para llevar a cabo una investigación minuciosa y procedimientos legales. Si la información de Mercy era exacta, gente inocente iba a morir en cuestión de horas a menos que se tomaran medidas inmediatas. Pero también sabía que una confrontación directa con la familia Harden sería extraordinariamente peligrosa. Estaban armados, preparados para la resistencia y operando desde una posición fortificada que habían pasado años perfeccionando exactamente para este tipo de situación. El agente Winters se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera policial, sabiendo que cada elección conllevaba consecuencias mortales. Podía intentar arrestar a la familia Harden sin ayuda, arriesgando no solo su propia vida, sino alertándoles potencialmente para que escaparan antes de que sus víctimas pudieran ser rescatadas. Alternativamente podía cabalgar hasta Lexington en busca de refuerzos, condenando casi con toda seguridad a muerte a Patterson, Foster y Grimby, y dando tiempo a los Harden para destruir pruebas y huir a otro territorio donde pudieran reanudar su matanza. La elección se hizo más fácil cuando Winters se dio cuenta de que no tendría que actuar solo. Henrik Johansson, el granjero sueco, cuyas sospechas habían ido creciendo durante meses, se ofreció voluntario inmediatamente cuando se le pidió ayuda. La experiencia militar del inmigrante en el ejército sueco y su profundo conocimiento del terreno local le convirtieron en un aliado inestimable para lo que sería esencialmente una operación de combate. Isaac Brewer también se ofreció voluntario, movido por la culpa de no haber desenmascarado años antes los crímenes de la familia Harper en Tennessee. El conocimiento del vendedor ambulante de los métodos anteriores de la familia
y su experiencia con la violencia fronteriza serían cruciales para anticipar sus probables respuestas al ataque. Otros dos hombres del pueblo, Benjamin Stokes, antiguo cazador de recompensas, y Daniel Crawford, veterano de la lucha contra los indios, completaron el grupo de rescate reunido apresuradamente. El plan que desarrollaron era necesariamente sencillo, pero extremadamente peligroso. El grupo se acercaría a la granja de los Harden después de la medianoche del 23 de mayo, utilizando la oscuridad y la sorpresa para superar las ventajas defensivas de la familia. Su objetivo principal era rescatar a las víctimas encarceladas, mientras que la captura de los asesinos era una consideración secundaria. Si los Harden no podían ser capturados con vida, los rescatadores estaban dispuestos a utilizar la fuerza que fuera necesaria para impedir su huida. Mercy proporcionó información crucial sobre la distribución de la granja y las posibles posiciones defensivas de la familia. El complejo subterráneo solo tenía 2 entradas, el acceso principal a través del sótano de raíces ampliado y una salida de emergencia oculta que emergía en el bosque a casi 400 metros de la casa principal. La familia guardaba armas en lugares, y Ezequiel había instruido a sus hijos en tácticas defensivas diseñadas para mantener a raya a los atacantes el tiempo suficiente para que la familia pudiera escapar a través del sistema de cuevas. La aproximación a la granja requería cruzar casi 1,5 kilómetros de terreno abierto, que dejaría a los rescatadores completamente expuestos en caso de ser detectados. Las habilidades de rastreo de Johansson resultaron inestimables para identificar una ruta que utilizaba los lechos de los arroyos y las líneas de árboles para proporcionar la máxima ocultación. El grupo se movió con el silencio de cazadores experimentados, comprendiendo cada uno de ellos que ser descubiertos probablemente significaría la muerte tanto para ellos como para los prisioneros que intentaban salvar. Lo que descubrieron al llegar a la propiedad de los Harden superó sus peores expectativas y confirmó que el testimonio de Mercy en realidad había subestimado el alcance de los crímenes de su familia. La finca mostraba claras evidencias de trabajos de excavación recientes, mucho más allá de lo que requeriría cualquier operación agrícola normal. Había montones de tierra y piedra esparcidos por toda la propiedad, mientras que el olor a cal y podredumbre flotaba en el aire como una presencia física. La casa principal parecía normal desde fuera, con luz cálida brillando en las ventanas y humo saliendo de las chimeneas. Pero a medida que los rescatadores se acercaban, podían oír sonidos que les helaban la sangre. Voces apagadas procedentes del subsuelo, gritos ocasionales que se acallaban rápidamente, y el sonido rítmico del metal golpeando la piedra que sugería que se estaban realizando trabajos de construcción en las cámaras subterráneas. La operación de rescate comenzó precisamente a las 2 de la madrugada, cuando los asaltantes creían que la familia estaría menos alerta y sería más vulnerable a un ataque por sorpresa. Winters y Johansson se acercaron a la entrada principal del complejo subterráneo, mientras Stokes y Crawford se colocaban para bloquear la salida de emergencia. Brewer permaneció con los caballos, listo para proporcionar fuego de cobertura si la operación salía mal. La entrada al sótano resultó ser mucho más elaborada de lo que Mercy había descrito. Lo que desde la superficie parecía un simple almacén era en realidad una sofisticada fortificación con múltiples posiciones defensivas y claros campos de fuego. Los Hardin habían pasado años preparándose exactamente para este tipo de asalto,
creando zonas de muerte que permitirían a un pequeño número de defensores mantener a raya a una fuerza atacante mucho mayor. Pero la mayor ventaja de los asaltantes era la sorpresa total. La familia se había dormido en los laureles tras años de operaciones exitosas, sin imaginar que las fuerzas de seguridad locales podrían penetrar en su tapadera cuidadosamente mantenida. Cuando Winters y Johansson descendieron al complejo subterráneo, se encontraron con que Ezequiel y sus hijos no estaban preparados para oponer resistencia, sino que se concentraban en la espeluznante tarea de preparar a sus víctimas para la ejecución. El rescate de los prisioneros fue a la vez más fácil y más horrible de lo que los asaltantes habían previsto. Encontraron a William Patterson encadenado en una celda de piedra, apenas lo bastante grande para que un hombre pudiera mantenerse en pie. Débil por llevar días sin comer lo suficiente, pero vivo y coherente. Rebecca Foster estaba en peores condiciones, mostrando signos de los tratamientos que Tempance había utilizado para acabar con su resistencia. Luther Grimby apenas estaba consciente con la salud quebrantada por semanas de cautiverio y tortura psicológica. Pero los prisioneros no eran los únicos ocupantes del complejo subterráneo. Cuando los asaltantes penetraron más profundamente en el sistema de cuevas, descubrieron pruebas de los crímenes de la familia que desafiaban la comprensión humana. Las cámaras de piedra caliza contenían una morgue de restos humanos que abarcaban casi una década de asesinatos sistemáticos. Huesos, fragmentos de ropa y efectos personales estaban esparcidos por varias salas, creando un registro arqueológico de la atrocidad que llevaría semanas catalogar por completo. Las pruebas físicas eran abrumadoras, tanto por su alcance como por sus detalles. Además de los restos humanos, los asaltantes encontraron los registros detallados que Mercy había descrito, escritos con su cuidadosa letra y organizados con la precisión del libro de contabilidad de un comerciante. Los cuadernos contenían los nombres, descripciones y últimas posesiones de 67 víctimas a lo largo de 8 años, mucho más de lo que la investigación había descubierto, y que representaba una de las matanzas más extensas de la historia criminal estadounidense. Pero tal vez la prueba más condenatoria se descubrió en lo que Ezequiel había llamado su sala de audiencias. La cámara subterránea contenía no solo el improvisado banco del juez y los símbolos religiosos que Mercy había descrito, sino también una colección de trofeos personales tomados de las víctimas. Escamas, joyas, armas y otros recuerdos se exhibían como si fueran honores de batalla, creando un museo del asesinato que revelaba hasta qué punto la familia se enorgullecía sádicamente de sus crímenes. La captura de la familia Harden resultó rápida, pero violenta, ya que Ezequiel y sus hijos intentaron salir del complejo subterráneo, luchando antes que enfrentarse a la justicia que habían negado a sus víctimas. El patriarca no mostró ninguna sorpresa al ser descubierto, sino que se lanzó a un sermón incoherente sobre el juicio divino y la justicia de su misión. Incluso mientras los disparos resonaban en las cámaras de piedra, Caleb y Josías lucharon con la furia desesperada de los hombres, que sabían que se enfrentaban a una muerte segura si eran capturados. Utilizando su profundo conocimiento del sistema de cuevas para lanzar ataques desde posiciones ocultas, la batalla se extendió por múltiples cámaras durante casi una hora, en la que los asaltantes se vieron obligados a avanzar con cuidado por pasadizos que los defensores habían preparado como zonas de muerte. El final llegó cuando Temperance, atrapada en la casa principal,
intentó destruir las pruebas prendiendo fuego al edificio y su contenido. Las llamas se propagaron rápidamente por la estructura de madera seca, amenazando con derrumbar la entrada principal del complejo subterráneo y atrapar a todos los que se encontraban debajo. Ante la disyuntiva de quemarse vivos o rendirse, los Jardine supervivientes depusieron finalmente las armas. Solo Mercy se rindió voluntariamente, pues su confesión ya había condenado a su familia y sellado su destino. Fue encontrada en su habitación, arrodillada en oración y aparentemente resignada a cualquier juicio que le esperara. Su cooperación con la investigación no había estado motivada por un despertar moral, sino por el terror a que la paranoia de su padre acabara marcándola para ser ejecutada junto con los demás enemigos de la familia. Las secuelas de la captura de la familia Hardin causaron conmoción en Kentucky y en toda la región fronteriza, obligando a las comunidades a enfrentarse a la aterradora realidad de que una de sus familias más respetadas había estado asesinando sistemáticamente a viajeros durante casi una década. Las pruebas recuperadas en el complejo subterráneo eran tan abrumadoras y perturbadoras que las autoridades locales tuvieron dificultades para procesar todo el alcance de los crímenes. La investigación que siguió a la redada reveló detalles que superaban incluso las peores expectativas de los asaltantes. El sistema de cuevas bajo la granja de los Hardin era mucho más extenso de lo que nadie había imaginado, y se extendía a lo largo de casi 3 kilómetros por cavernas naturales de piedra caliza que la familia había modificado para sus fines asesinos. Se habían excavado y reforzado múltiples cámaras, creando un complejo subterráneo que podía albergar a docenas de prisioneros. Simultáneamente, las pruebas físicas recuperadas de estas cámaras dibujaban un panorama de asesinatos sistemáticos que abarcaban no solo los 8 años que la familia había vivido en Kentucky, sino potencialmente décadas de crímenes similares en otros territorios. Además de las 67 víctimas documentadas en los minuciosos registros del Mercy, los investigadores encontraron efectos personales y restos humanos que sugerían que el número real de asesinatos era significativamente mayor. Especialmente inquietante fue el hallazgo de ropa y juguetes de niños entre las pruebas recuperadas, lo que indicaba que habían sido asesinadas familias enteras y no solo viajeros individuales. Se descubrió que la familia Henley, que había desaparecido durante la ventisca de diciembre, había permanecido retenida en el complejo subterráneo durante más de una semana antes de ser ejecutada. Sus hijos de 6 y 8 años fueron mantenidos con vida durante varios días tras la muerte de sus padres antes de ser asesinados y sus cuerpos arrojados a las partes más profundas del sistema de cuevas. El juicio de la familia Hardin comenzó a finales de junio de 1799 y duró casi un mes, atrayendo a espectadores de todo Kentucky y los territorios circundantes. El juzgado de Lexington se llenaba a diario con multitudes, entre las que se encontraban familiares de las víctimas, curiosos y expertos legales que reconocían que el caso no tenía precedentes en la historia criminal de Estados Unidos. Las pruebas presentadas eran tan abrumadoras y perturbadoras que el juez que presidía el tribunal, el honorable Samuel W. Moore, ordenó que parte de los testimonios no se hicieran públicos. El comportamiento de Ezekiel Hardin durante el juicio conmocionó incluso a los observadores más experimentados. En lugar de mostrar remordimiento por sus crímenes o intentar minimizar la responsabilidad de su familia,
aprovechó su testimonio para pronunciar largos sermones sobre la justicia divina y la rectitud de su misión. Afirmaba que cada asesinato había sido sancionado por Dios como parte de una guerra santa contra el pecado y la corrupción en la frontera. Según la retorcida teología de Ezequiel, él y su familia habían sido elegidos como instrumentos del juicio divino, encargados de eliminar a las almas indignas que suponían una amenaza para el orden moral de la civilización cristiana. El dinero y los bienes arrebatados a las víctimas no eran un robo, sino una justa compensación por su sagrado trabajo. El elaborado complejo subterráneo no era una prisión, sino un tribunal donde se administraba la justicia de Dios según los principios bíblicos. Su esposa e hijos mantuvieron su inocencia a pesar de las abrumadoras pruebas, insistiendo en que habían sido coaccionados a participar por el fanatismo religioso de Ezequiel y las amenazas de violencia. Temperance afirmó que sus conocimientos médicos se habían utilizado en contra de su voluntad para mantener con vida a los prisioneros, mientras que Caleb y Josiah declararon que su padre les había convencido de que estaban librando una guerra santa contra agentes de Satanás que amenazaban a su comunidad. Estas afirmaciones fueron desmentidas por numerosas pruebas que demostraban que todos los miembros de la familia habían participado voluntariamente y con entusiasmo en los asesinatos. Los detallados registros de Mercy incluían anotaciones con diferentes caligrafías, lo que indicaba que cada miembro de la familia había contribuido a documentar sus crímenes. Los objetos personales encontrados en sus habitaciones incluían trofeos tomados de las víctimas, lo que sugería que los asesinatos proporcionaban satisfacción psicológica más que una mera ganancia material. Solo Mercy Harden expresó verdadero remordimiento por su papel en los asesinatos, aunque su testimonio reveló que su cooperación con las autoridades había estado motivada principalmente por el miedo y no por un despertar moral. Proporcionó detalles cruciales sobre los métodos de la familia y ayudó a identificar a muchas de las víctimas cuyos restos se habían encontrado en el sistema de cuevas. Su disposición a testificar contra los miembros de su familia le valió un cierto grado de clemencia por parte de los fiscales, aunque seguiría enfrentándose a un severo castigo por su participación en los crímenes. Las sentencias dictadas por el juez Willemore fueron rápidas y decisivas, reflejando tanto la gravedad de los crímenes como la demanda de justicia por parte de la comunidad. Ezequiel, Temperance, Caleb y Josiah Harden fueron condenados a morir en la horca, y la ejecución se programó para el 15 de agosto de 1799. La fecha fue elegida deliberadamente. Se cumplía exactamente un año desde que la desaparición de Samuel Fletcher pusiera al descubierto los crímenes de la familia e iniciara la investigación que condujo a su captura. Mercy Harden fue condenada a cadena perpetua, lo que la libró de la ejecución a cambio de su cooperación con las autoridades y de su juventud en la época en que se cometieron muchos de los crímenes. Pasaría los 43 años restantes de su vida en la penitenciaría estatal de Kentucky, convirtiéndose en una de las reclusas que más tiempo ha permanecido en la institución. Las ejecuciones atrajeron a la mayor multitud de la historia de Kentucky hasta ese momento, con más de 400 personas que viajaron desde toda la región para presenciar el final de la familia de asesinos más famosa de la frontera. El acontecimiento adquirió un ambiente casi carnavalesco, con vendedores de comida y bebida para los espectadores que habían hecho largos viajes para ver cómo se hacía justicia.
Ezequiel mantuvo su fanatismo religioso hasta el final y utilizó sus últimas palabras para pronunciar un sermón incoherente en el que maldijo a la comunidad que había rechazado su visión de la justicia divina. Predijo que Dios castigaría a Kentucky por ejecutar a sus siervos elegidos y que la frontera sería invadida por los mismos pecadores que su familia se había esforzado en eliminar. Su mujer y sus hijos murieron en silencio, cerrando con su muerte uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de los primeros tiempos de Estados Unidos. La granja de los Hardin fue incendiada inmediatamente después de las ejecuciones y todos los edificios quedaron reducidos a cenizas y escombros en una ceremonia que adquirió un significado ritual para la traumatizada comunidad. Las cámaras subterráneas se sellaron con explosivos y toneladas de roca, creando una tumba que aseguraría que las víctimas de la familia pudieran descansar finalmente en paz. Las autoridades locales declararon la tierra y prohibieron cualquier construcción futura en el lugar. Pero el legado de los crímenes de la familia Hardin se extendió mucho más allá de sus propias muertes, estableciendo importantes precedentes en la justicia fronteriza y cambiando fundamentalmente la forma en que las comunidades veían el equilibrio entre hospitalidad y seguridad. El caso dio lugar a nuevas leyes que exigían la verificación de antecedentes para la compra de tierras y estableció protocolos para la investigación de personas desaparecidas que influirían en las prácticas policiales durante décadas. Y lo que es más importante, el caso Hardin sirvió de escalofriante advertencia sobre los peligros de la confianza ciega en la autoridad religiosa y la facilidad con la que el mal podía esconderse. Tras una fachada de respetabilidad, las comunidades de toda la frontera empezaron a cuestionar sus suposiciones sobre vecinos y extraños por igual, reconociendo que las apariencias superficiales podían enmascarar las intenciones más oscuras. Los procedimientos legales también establecieron importantes precedentes para el uso de pruebas circunstanciales en casos de pena capital y la protección de los testigos que cooperaban con las autoridades. El testimonio de Mercy Hardin demostró que la lealtad familiar podía superarse con incentivos adecuados y protecciones legales, allanando el camino para procesos similares en otros casos penales complejos. Las actas del caso que se conservan fueron selladas por orden judicial en 1801, con acceso restringido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los juristas. Esta decisión se tomó en parte para proteger la intimidad de las familias de las víctimas, pero también para evitar que el caso inspirara crímenes similares por parte de otros individuos retorcidos que pudieran ver en los métodos de los Hardin un modelo para sus propias ambiciones asesinas. Durante casi 2 siglos, toda la verdad sobre la familia Hardin permaneció oculta en esos documentos sellados y solo sobrevivieron fragmentos de la historia en el folclore local y las tradiciones familiares. A los pocos historiadores que tuvieron acceso a los archivos se les exigió firmar acuerdos de confidencialidad que les impedían publicar sus hallazgos o compartir detalles con otros investigadores. Incluso la memoria local fue olvidando poco a poco los detalles concretos de los asesinatos, transformando la historia en vagos relatos de gente mala que había vivido alguna vez junto al arroyo B. La ubicación de la granja se volvió incierta a medida que cambiaban los límites de las propiedades y llegaban nuevos colonos que no conocían la oscura historia de la zona.
A mediados del siglo XIX, solo unos pocos ancianos podían señalar con exactitud el lugar donde había estado la granja de los Hardin. El redescubrimiento de los archivos del caso en 1987 permitió por fin a los historiadores reconstruir la historia completa de la primera familia de asesinos en serie de Kentucky. Pero aún hoy quedan muchas preguntas sin respuesta. El sistema de cuevas donde la familia se deshacía de sus víctimas nunca ha sido explorado en su totalidad, y las autoridades creen que aún pueden quedar restos ocultos en los pasadizos más profundos, demasiado peligrosos para los investigadores del siglo XVII. Las técnicas forenses modernas podrían revelar mucho más sobre los crímenes de la familia, pero la excavación de las cavernas selladas sería extremadamente difícil y costosa. Las autoridades locales han mostrado poco interés en reabrir lo que consideran un asunto histórico, prefiriendo dejar que los muertos descansen sin ser molestados, antes que arriesgarse a nuevas revelaciones que podrían traumatizar a los descendientes de las víctimas. Tal vez lo más inquietante de todo sea que el caso Hardin ha obligado a los historiadores a reconsiderar otras desapariciones inexplicables ocurridas a lo largo de las carreteras fronterizas durante los primeros años del período americano. ¿Cuántas otras familias respetables podrían haber ocultado secretos similares? ¿Cuántos viajeros desaparecidos fueron víctimas no de violencia aleatoria, peligros naturales o ataques indios, sino de asesinatos cuidadosamente planeados por personas en las que confiaban? El análisis estadístico de las desapariciones en la frontera revela patrones preocupantes que sugieren que la familia Hardin podría no haber sido la única. Se han identificado grupos de desapariciones cerca de otras prósperas familias caritativas en Tennessee, Virginia, Carolina del Norte y Georgia durante el mismo periodo de tiempo. Aunque ninguno de estos casos se ha relacionado definitivamente con un asesinato sistemático, las similitudes son lo suficientemente sorprendentes como para justificar una investigación más profunda. Las respuestas a estas preguntas murieron con Ezequiel Hardin aquella mañana de agosto de 1799. Pero las preguntas en sí mismas sirven como escalofriante recordatorio de que el mal a menudo viste el rostro más inocente. Los mayores horrores de la historia de la humanidad han sido cometidos con frecuencia por quienes creían estar haciendo el trabajo de Dios. Y el periodo fronterizo de la expansión estadounidense creó innumerables oportunidades para que individuos tan retorcidos actuaran con impunidad. El caso Hardin también pone de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades aisladas, que valoraban más la reputación que las pruebas y la confianza que la vigilancia. El éxito de la familia dependía no solo de sus propias habilidades delictivas, sino de la voluntad de sus vecinos de descartar pruebas incómodas en favor del mantenimiento de la armonía social. El precio de esa voluntad se medía en vidas humanas. Este misterio nos muestra que la justicia fronteriza de la América primitiva era a menudo más compleja y perturbadora de lo que las historias tradicionales han reconocido. La expansión hacia el oeste no solo creó oportunidades para los colonos honrados que buscaban una nueva vida, sino también cotos de caza perfectos para los depredadores, que sabían cómo explotar la confianza y la desesperación de los viajeros vulnerables. ¿Qué opina de esta historia? ¿Cree que se ha revelado todo sobre los crímenes de la familia Hardin? ¿O podría haber secretos aún más oscuros enterrados bajo el suelo de Kentucky? ¿Podrían haber actuado familias similares en otras regiones fronterizas sin ser descubiertas nunca?
Deje su comentario a continuación y comparta sus teorías sobre este caso. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, dale a la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios. Nos vemos en el próximo